Está Fernando Vilela, es ingeniero agrónomo, profesor titular de la Cátedra de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por venir a Fuego Amigo. Gracias. Está Pedro Viñó, productor agropecuario, expresidente de la Sociedad Rural de Bolívar y ex subsecretario de Mercados Agroindustriales de la Nación, miembro del Consejo del CPIA. Está también Flavia Brofoni, activista ambiental, politóloga, especialista en relaciones internacionales, política ambiental y desarrollo regenerativo, y además es autora de un gran libro, Extinción, que se los recomendamos a todos si no lo leyeron. Y está Enrique Viale, un gran abogado ambientalista, especializado en muchísimos temas desde hace mucho tiempo. Cuando hablábamos de jóvenes comprometidos, bueno, también tenemos aquí que también somos nosotros. Ex jóvenes, en algún momento fue claro. No sabía cómo arreglarlo. Pero vos sabés que yo tengo, igual que Analía, la esperanza que los y las jóvenes son los que van a dar vuelta. Pero no tengas la menor duda. No tengo dudas. Están, por lo menos lo que yo veo, que están mucho más concientizados que muchos más grandes, ¿no? No vamos a decir quiénes ya también militamos contra el edadismo en Fuego Amigo. Así que la edad no tiene nada que ver con la juventud. Bien. Bueno, Kike, arranco con vos, ya que te ataque. Ya me mataste. Trata de arreglar ahora, ¿viste? Un poco, ¿qué está pasando en Glasgow? Ahora vamos a tener un informe de Gastón Tenenbaum y de Bruno de Jóvenes por el Clima desde allá, pero te queremos preguntar a vos, ¿qué se está discutiendo ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, es una cumbre que está tratando de encontrarle posterior al acuerdo, el famoso Acuerdo de París, donde están tratando de llevar adelante los mecanismos de financiamiento de lo que es Acuerdo en París. Pero hay mucho de lo que dice Greta, ¿no? Hay mucho de bla, bla, bla. O sea, lo que se está pidiendo hace mucho. Nosotros estamos convencidos que no se puede discutir cambio climático desde el sur global sin discutir los modelos de mal desarrollo que nos imponen colonialmente. Y eso no se está discutiendo en Glasgow, en esta cumbre, ni en ninguna otra. Sino que se están buscando mecanismos de mercado para ver si podemos seguir con esta ilusión del crecimiento ilimitado para no hacer nada, ¿no? A ver, ya vamos a ir, vamos a seguir con eso. Lo veo a Pedro ahí que ya quiere levantar la mano, pero escuchemos qué están diciendo desde Glasgow, especial para Fuego Amigo, los chicos de Jóvenes por el Clima. Buenas, Cata. Hola, Diego. Estamos en lo que es el evento más importante de Naciones Unidas en materia de cambio climático, acá en Glasgow, Escocia, donde las próximas semanas los países van a decidir cuáles acciones toman para combatir a la crisis mundial de cambio climático. Son vitales las negociaciones durante esta conferencia en las que se definen temas relativos a la financiación, al nivel de la ambición que tienen los estados para llevar adelante acciones en materia de mitigación y adaptación del cambio climático, así que el hecho de que la sociedad civil esté presente es fundamental. Mandamos un gran saludo y espero que esté muy bueno el programa. Bueno, le agradecemos, por supuesto, a Gastón y a Bruno. Le mandamos saludos a ellos, que vienen trabajando como activistas hace muchísimo tiempo con esta temática. Pero te quiero preguntar, Pedro, a vos, ¿cómo ves lo que se está desarrollando en Glasgow? Si prestás atención, ¿y qué opinás respecto a las palabras de Greta Thunberg, a la que escuchamos recién, ¿no? ¿Dónde está el liderazgo? Mira, sin duda es un evento más que importante. A mí, por suerte, me tocó asistir a 2 COP. Estuve en Bonn y estuve en Marruecos. Y creo que Argentina tiene que jugar un rol mucho más protagónico, porque nosotros tenemos que estar muy orgullosos del modelo que tenemos cuando medimos nuestras huellas con datos concretos, ¿no? Este año, por ejemplo, la cadena del trigo midió su huella de carbono y el trigo argentino tiene una huella de carbono que es 70% inferior a la mayoría de los trigos europeos, 30% inferior al trigo australiano. Y hoy entramos en una era que es la era de la química verde, donde a partir de producciones renovables, como puede ser un cereal, a partir de la fotosíntesis se genera biomasa. Hoy la gestión de esa fotosíntesis, elegimos producir trigo, maíz, girasol, soja. A partir de esos granos se genera todo lo que es una química verde, porque el mundo en definitiva está pidiendo productos renovables. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la cantidad de productos que surgen a partir de la soja y vemos que todos los equipos de prospectiva de esas empresas están buscando los lugares donde la soja tenga menor huella ambiental, Argentina tiene una oportunidad increíble.
Así que allí me parece que tenemos sin duda una oportunidad muy grande y tenemos que liderar, ¿no? Por supuesto que tenemos que generar las condiciones macroeconómicas para que la inversión venga, pero el material está. La capacidad del ecosistema productivo argentino para generar productos con muy baja huella está. En ese sentido, está todo por desarrollarse. A ver, hay muchas cosas para debatir, muchas ventanas que vamos a ir abriendo, pero hay dos palabras que todos escuchamos y que no terminamos de entender que salieron de estos días en Glasgow, que una es canje de la deuda ambiental y la otra es hidrógeno verde. Si nos pueden contar qué es eso para que todos lo podamos entender. Bueno, a ver, tema canje de la deuda. No es un tema nuevo, sí se reversionó, o sea, la mercantilización de la naturaleza es una narrativa que desde hace mucho tiempo está dando vueltas en términos de ponerle precio a los llamados bienes y servicios ecosistémicos, ¿no? Monetizar el valor que tiene la naturaleza en tanto proveedora de recursos naturales, ¿no? Desde una mirada profundamente antropocentrista, desde mi mirada. Entonces, la propuesta que está llevando Argentina es la de canjear deuda por acción ambiental. Todo esto todavía está en una narrativa iniciática, en una conversación que está empezando, que tiene buena parte de justicia, si se quiere, en términos de reconocer las famosas responsabilidades comunes pero diferenciadas, es decir, la responsabilidad histórica que tienen los países frente a la crisis climática, en donde Argentina, recién escuchaba a Pedro y decía, es insólito, ¿no? Porque es muy fácil aprovecharse de la narrativa climática para hacer uso de nuevas falsas soluciones que mitiguen, en este caso, según sus palabras, parte de la crisis climática, cuando si incluimos la categoría de cambio de uso de suelo y deforestación, Argentina se ubica en el puesto número 14 en el mundo en términos de contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero y está dentro de los 10 países con mayor deforestación justamente por el avance de la frontera agropecuaria y el modelo del paquete del agronegocio que impulsa el arrasar con los ecosistemas naturales, es una redundancia, con los sistemas naturales para implantar soja, trigo, maíz, para alimentar animales industrializados en otros países, ni siquiera para darle de comer a la gente. Esta es la realidad de los datos. Eso, canje de la deuda. Hidrógeno verde, ¿qué es? Hidrógeno verde. Hoy vos estuviste hablando más. No, a ver, el hidrógeno verde es un vector energético, una forma de... que es verde porque tiene su inicio en porque la energía, forma de producir el hidrógeno es a partir de una energía renovable. Es a partir de una energía renovable, si no podría ser el hidrógeno azul. Es algo que está dando vuelta en el mundo, como la nueva salida porque no emite gases de efecto invernadero. ¿Y no es una salida? Tiene unas problemáticas. Puede tener parte de la transición energética global, puede estar en parte con el hidrógeno, pero es una discusión mucho más amplia, porque si es 100% para exportar, estamos en la misma. Se convierte en un enclave de exportación que no genera encadenamientos productivos en nuestro país, es parte de la misma lógica de siempre. Y tampoco que tiene que servir para nuestra transición energética y no ser zona de sacrificio para la transición energética del norte global, que muchas veces tenemos ese papel, ¿no? Nos han puesto ese papel en América Latina. Entonces, está todo por verse porque fue un anuncio muy grande, pero con muy poca letra chica, ¿no? Que hay que verla. También son grandes consumidores de agua. Los datos que se dieron hasta ahora es que va a ser agua de mar, lo que sería mucho mejor. Y si no, sería un gran conflicto que no fuese agua de mar, ¿no? La que van a usar en este complejo para producir el que hidrógeno. Se produciría para la exportación. Supuestamente sí, no sí. está claro cuánto Tengo entendido de eso, ¿no? que no se puede utilizar agua de mar, justamente porque de que se trata la producción de hidrógeno verde es de separar la molécula de hidrógeno. Pero se desaliniza previamente. Para eso necesitas agua. Sí, por eso. Pero está previsto que es agua dulce. No está claro eso, porque el mismo Pichote en la conferencia de prensa dijo expresamente que va a ser agua de mar. Pero de ahí a que lo sea, no tenemos los detalles, ¿no? Habría que tenerlo, es clave eso, porque es un gran consumidor de agua. Voy a sumar a Fernando, ¿no? Hasta la reina Isabel opinó respecto a Glasgow que se terminó el tiempo de las palabras, es momento de la acción. Queremos tu palabra, tu observación sobre lo que está pasando ahí y esta prédica, ¿no?, contra el calentamiento global. Si efectivamente tenemos que pasar a la acción, porque aparentemente los acuerdos de París, acuerdos previos, no se están cumpliendo. Efectivamente, tenemos un problema ambiental serio, creciente. Tal como decís, los acuerdos no se están cumpliendo.
tenemos que tener también claro quiénes son los actores principales en este juego, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando desde un lugar que genera un porcentaje muy pequeño de los gases de efecto invernadero a nivel global. ¿Quiénes son los actores principales? China, por ejemplo, está emitiendo el 27% del total. China, India y Estados Unidos, ¿no? Son los principales. Estados Unidos es el segundo, con el 13%. La Unión Europea e India, ambos con el 7%. O sea que si sumás esos actores, ya tenés más del 50% de déjame total. hacer un breve paréntesis. ¿Hubo algún cambio con la salida de Trump y la llegada de Biden respecto a la postura de Estados Unidos en este tema? En los discursos sí, todavía eso me parece que falta. En los hechos no. Falta todavía un tramo. Hay un discurso más amigable con el ambiente, hay una bla, bla, disposición como dice Greta. de poder incorporarse a la discusión global, que Trump se había retirado, pero claramente si no se resuelve el problema en esos 4 actores que estamos mencionando, China, Estados Unidos, la Unión Europea, que da lecciones, pero emite 7% del total global, y India, por ejemplo, no vamos a poder avanzar en los objetivos que estamos planteando. Ahora, y muchos de ellos no están comprometiéndose en la medida de lo necesario. Dada, digamos, este panorama internacional, te pregunto por el rol de Argentina. ¿Cómo ves vos? ¿Cuál es el rol hoy de la Argentina? Argentina tiene yo coincido bastante con lo que mencionaba Pedro hace un rato, ¿no es cierto? Tenemos un sistema productivo en lo que es agro, que tiene la menor huella de todas las medidas. Lo que está medido siempre da menos que cualquier otro. Pero tiene muchas cosas por hacer, ¿no es cierto? Muchas cosas para hacer por ejemplo, tratar de capturar más carbono en distintos sistemas, promoverlo desde la normativa. Pero cuando uno ve qué vino ocurriendo en los últimos meses, ¿qué pasó? Ley de biocombustibles, se disminuye el corte a partir de por ejemplo, biodiesel a la mitad. Se está por inaugurar la primera planta argentina de electricidad a partir de carbón. Se acaba de enviar al Congreso una ley de promoción de los hidrocarburos. Sí, estas son las acciones concretas. Después hay un discurso y después hay un anuncio que, tal como ellos decían, la letra chica no se conoce, los tiempos no se conocen, los objetivos claros no se conocen, que es esto del hidrógeno verde. Que suena interesante. Quiero bajar un poquito a tierra los efectos, digamos, del calentamiento global para que la gente entienda que tiene que ver con lo cotidiano. Si querés, Flavia o Enrique, que me contesten, ¿cuáles son las consecuencias del calentamiento? ¿Qué pasa cuando hay un calentamiento global? Mira, hay, más allá de la cotidianidad, yo creo que es necesario poner los datos con las palabras que amerita. Estamos yendo, como decían en el informe inicial, a un calentamiento que ya lleva a 1.1, 1.2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, y cuando el secretario general de Naciones Unidas abrió la conferencia ayer, dijo: nos estamos cavando nuestra propia tumba, estamos yendo a un calentamiento de por lo menos 3 grados para fin de siglo. Esto implica el colapso generalizado de las funciones de los ecosistemas, y de ahí lo ridículo, desde mi mirada, de conversar antes de monetización de la naturaleza, antes de tomar compromisos reales que no queden en los papeles, ¿no? Recién, hace un rato, circulaba el hecho de que estemos firmando hoy, todos los países que fueron a la COP, un acuerdo para detener la deforestación a 2030. Este es un compromiso que ya se cumplió, que se tomó en 2014, que se incumplió porque la deforestación aumentó en un 40%, y las consecuencias son las que ya estamos viendo. Un río, obviamente, son multicausales los factores que inciden, pero un río Paraná en su bajante histórica, olas de calor extremas, sequías permanentes, inundaciones permanentes, y de ahí la palabra oportunidad que toma el agronegocio, ¿no? Es una oportunidad que la tierra esté seca todo el tiempo para desarrollar nuevas semillas transgénicas. Es una oportunidad que la tierra esté anegada todo el tiempo para desarrollar nuevas semillas transgénicas que se adaptan a esas condiciones, pero retroalimentan la rueda de desertificación y de inundaciones permanentes. Entonces, la mirada sobre la oportunidad es una mirada que está puesta en tirar la toalla, en decir, nos damos por vencidos, asumimos que estamos yendo hacia un colapso generalizado de los ecosistemas y del clima, implicando lo que a mí más me preocupa,
grandes olas migratorias de miles de millones de personas que no van a tener ni agua para tomar ni comida para ¿Estamos yendo a un alimentar. colapso o estamos en el colapso? Yo ya? siento que ya estamos atravesando, creo que Kiki opina lo mismo, tiene un libro que lo dice así. Estamos atravesando el umbral del colapso, los puntos críticos, es decir, los puntos ¿Dónde en los se que está los... viendo, por ejemplo, eso? A ver, yo siento, no sé, me agarró una alergia tremenda este año y mi alergista me dijo, son por los vientos. Yo no tengo idea de esto, lo repito y les pregunto a ustedes que son los expertos. Vientos que estamos viendo alergistas en todo el mundo por el cambio climático. Son eventos climáticos extremos que se van a multiplicar. Yo digo, la primavera que y viene hacer- me voy a vivir a otro sí, lado y porque me morí. O sea, lo que va a hacer es multiplicarse los eventos climáticos extremos y ser más virulentos. Esa es la característica del cambio climático. No es que nunca nos inundamos, no es que nunca tuvimos sequías, sino que van a pasar Cada mucho vez más fuerte. Más seguidas, sí. Pero Y es más importante, yo quiero reafirmar lo que dijo Flavia, sobre todo el rol del agronegocio, ¿no? Porque acá tenemos dos representantes del agronegocio que son grandes responsables del cambio climático global, el agronegocio. Miren, desde que se autorizó la soja transgénica en nuestro país, 1996 a la fecha, se deforestaron 8 millones de hectáreas de bosque nativo. Eso es Escocia entera. Ahora que la COP está, Escocia entera arrasó el agronegocio. Son casi 200.000 hectáreas por año, son 10 ciudades de Buenos Aires por año que se llevó puesto el agronegocio. El agronegocio además... Es deforestación para utilizar esa Deforestación, exactamente. Además, el agronegocio es responsable en nuestro país del 40% de las emisiones de gas de efecto invernadero. El 40%, obviamente que el sector de transporte y de quema de combustibles fósiles tiene una gran responsabilidad, pero el agronegocio es el otro. Se lleva puesto el corrimiento de la frontera agropecuaria que se comió todo el gran Chaco argentino, que también los humedales, no es solo bosque, los datos que di son de bosque. Tenés los humedales, también el corrimiento de la frontera para la ganadería. Es decir, no podemos discutir cambio climático sin discutir los modelos de mal desarrollo. No es una cuestión, como dice Flavia, de una cuentita a ver si le encontramos. Modelo productivo estás discutiendo. Pero por supuesto. El modelo de desarrollo económico. Un modelo de desarrollo, de mal desarrollo, decimos nosotros, que además tiene a la mitad de los pibes bajo el nivel de pobreza. Bueno, vos aludiste... Porque esas son las consecuencias, también de un modelo que excluye, que expulsó cientos de miles de familias del campo a las ciudades, porque es una agricultura sin agricultores, es una agricultura que no produce alimentos, produce un forraje para los chanchos chinos. Ni siquiera la ganadería es para consumo interno, sino que la mayoría también va para exportación. Es fundamental eso. Aludiste a Pedro, Sí. por lo menos para los dos, en verdad. Si querés, Pedro, toma la posta Sí. a propósito de lo que dijo Enrique y Flavia. No, yo creo que hay que fundamentar las cuestiones con datos. La realidad No, los datos es que son. cuando- No, ¿me los dejás datos hablar, son. por favor? Porque No, ahora me no te dieron voy a la dejar, palabra. Pedro, porque no voy a dejar que me digas que yo no digo datos. Esos datos La son realidad es datos que el INTA del gobierno midió- nacional. El INTA midió Sí, el carbono de nuestros suelos. Y la realidad es que antes de la siembra directa nosotros veníamos perdiendo muchísimo carbono. La química orgánica es la química viva, es la química del carbono. Pero Lo que está sucediendo con la siembra directa es que dejamos de perder carbono y nosotros estamos midiendo en los campos donde las cosas se hacen bien que empezamos a hacer sumidero de carbono. No solo salen del sistema productivo el producto, Eso, ¿sabe qué? Son ¿no? las petroleras de los 80 y sino los que 90. además ¿Vieron las petroleras en los 80? Perdón, porque puedo si no... hablar, pero no hay que dejar, porque es como los respetémonos. antivacunas. Si no, Es una antivacuna. Pero así Es no lo se mismo. escucha. La realidad Pero es ¿cómo? que los Flavia, datos nos Le está volvemos negando, a ustedes. le está negando las que causas por del cambio primera vez climático. en la historia, yo que soy quinta generación de productores, No, pero le voy a también poder sos entregar a mis expresidente de hijos APRESID, no sos un mejores productor. suelos de No, los bueno. que recibí de mis Presentémonos de dónde padres. somos. ¿Por qué? Quique, un Porque segundo. dejamos de arar, Ahora volvemos a vos. dejamos Sí. de dar vuelta al pan de tierra. Es un sistema que es nuestro, es argentino, no es de las grandes potencias, no. Justamente Somos un en gran Argentina, experimento a cielo más abierto. del 90% de la agricultura se hace en siembra directa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en Francia es el 2%. Cuando yo le dije a mi abuelo que iba a dejar de arar, me dice, ¿estás loco? ¿Eso lo hacen en Estados Unidos? ¿Lo hacen en Europa? No. Y sin embargo hoy, después de décadas, estamos midiendo que podemos ser líderes mundiales en ser sumidero de carbono Pero no y es producir cierto al esto. mismo tiempo. Ahora vas a acá, contestar. por ejemplo, Aguantá ¿Qué un es segundito. eso? acá, por ejemplo, me gustaría que la cámara lo tome. Esto es un bloque de paja de trigo para Agarralo para construcción. mostrar porque me parece Sí, que levántalo, no lo por va a tomar. favor. Levántalo si lo ven en cámara. No sé. Eso. Bueno, ¿Qué es? esto es paja de trigo prensada. Este bloque, que tiene 6 centímetros de ancho, tiene el mismo coeficiente térmico que una pared de 45 centímetros, ¿no? Esto genera, si nosotros construimos con esto, gastamos el 90% menos de energía. El 40% de las emisiones
se producen justamente para climatizar los ambientes donde nosotros vivimos y trabajamos. Hoy acá estamos muy cómodos porque hay un aire acondicionado prendido y seguramente estemos quemando combustible fósil para eso. Si este estudio estuviese recubierto con esto, se gastaría el 90% menos de energía. Bien. Esto es captura de carbono directa, ¿no? Y esto es lo que Argentina puede liderar. ¿Y eso qué tiene que ver con el Porque modelo sojero? Porque me está mostrando un pedazo que no tiene nada que ver con lo que vos defendés. El sistema es integral, no es soja, es trigo, soja, Pedro, cultivo vos sos de servicios expresidente de ambientales, APRESID. que son los cultivos que nosotros... Sí, por supuesto. Ah, bueno, no, decilo desde ahí, pues no sos un productor. APRESID es una de las lobistas más grandes financiadas por las grandes corporaciones como Monsanto. No, yo les hablo, yo soy abogado ambientalista. Y estoy defendiendo lo que hacemos desde mi tatarabuelo. Está bien, pero tenemos que hablar desde dónde hablamos. Campo cuando no había rutas. Pero tenemos que decir desde dónde hablamos. Yo estoy muy orgulloso de ser productor No, muy orgulloso. Yo soy abogado ambientalista. Escribí un libro. Tenemos que hablar desde dónde hablamos. Yo sé de dónde estoy hablando. Y justamente creo que Argentina tiene una oportunidad de liderar. Busquen quién es APRESID y quién está detrás. Porque lo único que falta es que encima nos endilguen el 50% de pobreza a nosotros, que lo único que hacemos es aportar divisas para bancar a la Argentina. El modelo de agronegocio. Ustedes no son el campo, ¿eh? Ustedes son solo una parte. No, pero es... Aguanta un poquito. Pará. Pedro, ¿terminaste la argumentación? ¿Terminaste tu parte? Dale, ahora te escuchamos. No, a mí me parece que si no discutimos, insisto, los modelos de mal desarrollo, nos damos vuelta a lo mismo. Y yo siento que estamos como las petroleras de los 80 y los 90. El rol del lobby del agronegocio, que representa a Pedro, tiene un papel muy importante junto a Julián Domínguez, que viajó a la COP. Esto es importante, lo que voy a decir. Y que quieren, con una disputa interna que hay en el propio... Sí, claramente, que firmaron un documento conjunto negacionista de los efectos del cambio climático del agronegocio para meter, porque decían que lo mismo que está diciendo Pedro, negando datos del propio Estado. O sea, que ha en creado. desacuerdo con... Exactamente, que diciendo que el proceso de agronegocio es bueno. ¿Por qué? Porque hay un requerimiento internacional diciendo que hay que bajar el consumo de carne de ganadero y hay que dejar de deforestar.